Señores miembros de las mesas directivas del Senado y Cámara, señor Vicepresidente de la República, honorables congresistas, dignatarios y funcionarios del Estado, invitados especiales, queridos compatriotas. Hoy somos testigos de un verdadero hito en nuestra historia. Hoy instalamos, y lo digo con orgullo y con alegría, el Congreso de la República más diverso, más plural, más participativo y más incluyente en más de 2 siglos de vida republicana. Atrás quedaron esos parlamentos dominados por las 2 fuerzas políticas tradicionales, donde las otras propuestas eran apenas simbólicas minorías. El Congreso que dictará las leyes por los próximos 4 años es un Congreso multicolor, un Congreso pluralista, abigarrado, como diría Gabo, donde una decena de partidos o movimientos están representados en un equilibrio entre las tendencias políticas de derecha, de centro y de izquierda, con todos sus matices. Y tiene otras características que dan fe del buen momento de la democracia colombiana. Aquí están, por primera vez, senadores y representantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, nacido de la desmovilización y desarme de las FARC. A muchos, hay que admitirlo, no les gustará verlos en este escenario del debate y la civilidad. En mi caso, y estoy seguro de que así lo comparten millones de colombianos, me llena de satisfacción que aquellos que por más de medio siglo combatieron con las armas al Estado y a sus instituciones, hoy se sometan a la Constitución y a las leyes de Colombia como lo hacemos todos. A mí me llena de esperanza saber que bajo el compromiso de comparecer a la Justicia Especial para la Paz, como ya han comenzado a hacerlo, al igual que los agentes del Estado, los nuevos congresistas y miembros del partido FARC cumplirán la promesa que tantas veces ha expresado su líder Rodrigo Londoño. En adelante, su única arma será la palabra. Podemos no estar de acuerdo, y no lo estoy, con su ideología, pero de eso es de lo que se trata la democracia, de resolver las diferencias mediante el debate de las ideas y no por la violencia. Señores congresistas del partido FARC, ahora que han dejado las armas, ahora que han aceptado aportar a la verdad y acogerse a la justicia transicional, ahora que han jurado respetar nuestra Constitución y las normas y principios de nuestra República, bienvenidos a este templo de la democracia. Y también se estrena una figura contemplada en el Estatuto de la Oposición, otro gran avance democrático que logramos después de un cuarto de siglo sin que se pudiera aprobar. Quienes recibieron la segunda votación en las elecciones presidenciales ingresan automáticamente al Congreso, donde podrán plantear sus propuestas y ejercer control político. La oposición gozará de muchas más garantías y muchos más espacios para defender sus posiciones y sus derechos. Así que no les quepa ninguna duda, este es un Congreso verdaderamente único, un Congreso que no hubiéramos imaginado ni siquiera 8 años atrás y que hoy es posible gracias al fin del conflicto con la mayor guerrilla del país y del continente,
y gracias a la apertura política que se ha logrado en estos años. Hoy el Congreso de Colombia entra por fin en el siglo XXI. Y nuestra democracia, tantas veces maniatada por la exclusión o por la violencia, llega fortalecida a esta nueva era. Lo dicen analistas del país y del exterior. Las elecciones que se realizaron este año han sido las elecciones más abiertas, más transparentes, más vigiladas, más pacíficas y con más participación en muchísimo tiempo, por no decir en toda nuestra historia. Fueron unas elecciones sin violencia, sin que tuviéramos que cambiar de sitio una sola mesa de sufragio por problemas de orden público, sin que se quedara un solo colombiano sin votar por miedo o intimidación, como pasaba antes. Y fueron unas elecciones libres, alegres, seguras, en las que los candidatos regresaron a las plazas públicas y en las que todos pudieron expresar sus opiniones con tranquilidad. La segunda vuelta se decidió entre dos candidatos de oposición a mi gobierno, uno de derecha, otro de izquierda, y ninguno puede decir que fue perseguido o que se limitó su libertad para convocar a los ciudadanos. Ni ahora, ni en ningún momento de mi gobierno, a pesar de la implacable oposición que sufrimos. A todos, absolutamente a todos, los llenamos de garantías y por eso la gente acudió a las urnas como nunca antes y con una mayor confianza en que se respetaría su voto. Y gracias a esto hoy tenemos este Congreso diverso y tenemos también un presidente electo a quien entregaré el mando el próximo 7 de agosto, con la satisfacción de hacerlo en uno de los mejores momentos, si no el mejor momento de la democracia colombiana. Encuentra este Congreso y encontrará al presidente Duque una Colombia mejor, una Colombia distinta, más avanzada en muchos aspectos de nuestra realidad. Cada gobierno hace lo que puede por llevar al país hacia un destino más favorable. Muchas metas se logran, algunas quedan a mitad de camino, pero todos lo intentan. Así lo hicieron mis antecesores y así también lo hice yo. En estos 8 años de trabajo juicioso y perseverante, en el que muchos de ustedes, queridos congresistas o sus partidos, tuvieron un papel relevante, constituimos un gobierno reformista y de derechos. Nos consagramos en volver realidad, o al menos progresar en ese esfuerzo, los derechos de los colombianos establecidos en nuestra Constitución. Lo primero, por supuesto, fue avanzar en la garantía del derecho a la paz. Cuando hace 8 años dije en mi discurso de posesión que la puerta del diálogo no estaba cerrada, muchos se llamaron a escándalo cuando no hacía otra cosa que proclamar mi obligación constitucional de buscar la paz como un derecho y también un deber de obligatorio cumplimiento. Pude haberme quedado quieto, pude haber seguido la inercia de la guerra en la que ya había sido exitoso, como me lo sugirieron muchos, pero ni mi conciencia ni la historia me lo hubieran perdonado. Por eso adelantamos con responsabilidad y sorteando muchas dificultades el proceso de paz en La Habana, que produjo un cambio esencial en la realidad y la tranquilidad de los colombianos. Hoy, sin ese conflicto, estamos dedicando
los mayores esfuerzos no a la guerra, sino a la consolidación de la presencia del Estado con todos sus beneficios en esas vastas zonas que estuvieron tanto tiempo aisladas por la violencia. Hoy tenemos un presupuesto, y así ha sido en los últimos 4 años, donde el mayor rubro lo tiene la educación y no la guerra. Hoy vemos una nación invadida por turistas extranjeros y colombianos que redescubren sin miedo esta tierra de aves exóticas, de selvas exuberantes, de playas paradisíacas y de una extraordinaria diversidad ambiental y cultural. Entregamos una economía con la inversión más alta de su historia y que el año pasado recibió una inversión extranjera directa que duplica la que teníamos 8 años atrás. El 2017 lo cerramos, y esto es muy importante, con la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años. Y tenemos el menor número de secuestros, el menor número de víctimas por minas antipersonal, el menor número de atentados terroristas. Nuestros pabellones de soldados heridos están prácticamente vacíos y ya no corre a diario la sangre de las víctimas ni el llanto de las familias. Y lo dije hace un año y lo repito hoy, a puertas de regresar a mi condición de ciudadano raso. La popularidad, esa caricia efímera para la vanidad, la sacrifiqué gustoso y la volvería a sacrificar a cambio de una sola de esas vidas salvadas. Esta es la paz que dejamos en plena construcción, que no es mía ni de mi gobierno, sino de todos los colombianos. No es la paz de Santos, es la paz del pueblo. Estos son algunos de sus más visibles resultados: miles de vidas salvadas, miles de víctimas y heridos que ya no se producen, más inversión, más turismo, más trabajo, más recursos naturales protegidos, más progreso en el campo. Por eso, hoy les digo, no como presidente saliente, sino como un colombiano más que quiere entrañablemente a su país. Le digo a ustedes, congresistas, y al próximo presidente Duque: cuiden la paz que están haciendo, cuídenla, defiéndanla, luchen por ella, porque es el bien más preciado que puede tener cualquier nación. Cuiden la paz para que crezca fuerte, para que dé sus frutos, porque Colombia merece vivir en paz. Dejamos avanzada de manera importante la implementación del acuerdo con las FARC. La mejor prueba ha sido ver a sus excomandantes votando por primera vez en su vida y verlos aquí sentados defendiendo sus ideas con la palabra y no con las balas. Hoy exhorto al Congreso y al nuevo gobierno a que continúen con la debida implementación de lo pactado. La palabra empeñada no es la de Juan Manuel Santos, ustedes lo saben bien. La palabra empeñada es la del Estado colombiano. Es la palabra del Congreso, que refrendó por abrumadora mayoría el acuerdo final,
con las modificaciones que en buena hora se hicieron con ocasión del plebiscito. Es la palabra de nuestros jueces que a través de la Corte Constitucional declararon la validez del acuerdo y su refrendación por unanimidad. Es la palabra plasmada en un acuerdo que ha sido conocido, avalado y celebrado como ninguno por la comunidad internacional, que está pendiente, muy pendiente, de su cumplimiento, como ya se lo han dicho al presidente electo. Y no solo se trata de la palabra empeñada, sino del acatamiento a nuestra Constitución, según la cual las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con el acuerdo final. Si se persiste en la pretensión de cambiar puntos sustanciales del acuerdo, se corre el riesgo de, ahí sí, hacer trizas la gobernabilidad y malgastar el tiempo de este Congreso en el empeño inútil de cambiar el pasado, en lugar de dedicarse a la tarea positiva de construir un mejor futuro sobre las bases de reconciliación que dejamos sentadas. No podemos fallarle a la paz, no podemos fallarle al mundo, no podemos fallarle a las víctimas, no podemos fallarle al futuro de Colombia y al derecho de nuestros hijos y nuestros nietos de vivir en un país sin conflicto, en un país normal. El proceso con el ELN, por su parte, con el que buscamos una paz completa, queda andando en La Habana. Aún hoy y la semana entrante estamos haciendo los últimos intentos para poder entregar al próximo gobierno un cese al fuego verificable y un acuerdo marco sobre los demás temas de la agenda. Si no logramos firmarlos antes del 7 de agosto, estarán muy adelantados. Y esperamos, Dios quiera, que la buena voluntad prime en el gobierno y en los miembros de este último reducto guerrillero para que se erradique totalmente esta larguísima etapa de la violencia con raíces políticas en nuestro país. Y subsisten otros retos que hay que afrontar con decisión, como los asesinatos de líderes sociales, que nos duelen y le duelen a todo el país. Y qué bueno que representantes de todas las vertientes políticas, sin excepción, firmaron la proclama de rechazo a estos asesinatos. También hay que seguir combatiendo con toda contundencia otros delitos que afectan el día a día de los colombianos, como el hurto o la extorsión. Y para eso dejamos unas fuerzas armadas, tanto militares como de policía, modernas, fortalecidas y motivadas para enfrentar esos nuevos desafíos de seguridad, en particular la seguridad ciudadana. Son las mejores fuerzas de nuestra historia y me da gusto poder decirlo. La reciente designación de Colombia como el primer país latinoamericano socio global de la OTAN es un reconocimiento a la experiencia, a la capacidad y a la legitimidad de nuestra fuerza pública. Y hoy, en esta última intervención ante el Congreso, quiero hacer nuevamente un homenaje sentido a los cientos de miles de hombres y mujeres del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de la Policía, que lo arriesgaron y lo arriesgan todo por proteger nuestra tranquilidad y nuestras vidas. Colombia los saluda con honor y gratitud.
Hay que perseverar en la menos de 19 millones de personas con empleo. Hoy son 22 millones y medio. 3 millones y medio de colombianos más con trabajo. Y lo mejor es que la mayoría de estos nuevos trabajos, el 70%, son empleos formales, con todas las prestaciones de ley. Y esto nos ha permitido bajar el desempleo a un dígito, como lo prometimos, y mantenerlo ahí en los últimos 6 años. Sigue faltando mucho, pues quedan más de 2 millones de desempleados, y por eso espero que Colombia siga progresando en la creación y formalización del empleo, como lo hizo en estos últimos años. Nuestra Constitución ordena proteger a los más marginados y promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Y a eso nos consagramos. Hoy podemos decir que la pobreza por ingresos, que afectaba al 40% de nuestra población cuando llegamos al gobierno, la dejamos por debajo del 27%. Pero fuimos más allá y para focalizar mejor la inversión social, aplicamos una medición más. Eso les agradezco tanto. Decretamos la educación gratuita en todos los planteles oficiales, del grado 0 al grado 11, y dejamos cientos de colegios nuevos y miles de aulas nuevas para poder implementar la jornada única. Aumentamos casi 20 puntos el porcentaje de bachilleres que ingresan a la educación superior y tenemos a 40.000 jóvenes de bajos recursos de casi 1.000 municipios del país estudiando totalmente gratis en las mejores universidades gracias al programa Ser Pilo Paga. Dos últimos datos en este tema tan fundamental para el futuro del país que nos deben llenar de esperanza. Pasamos de un promedio de 24 niños por cada computador en nuestros colegios a 4 por computador. Estuve el sábado pasado en Toca, donde Bolívar durmió antes de la batalla de Boyacá. Y los niños se sentían orgullosos de que en su municipio todos los estudiantes tienen computador. Y lo mejor es que están en la red, porque dejamos conectados con fibra óptica y banda ancha a todos los municipios de Colombia. Y otro resultado para mí muy importante es el incremento en el promedio de lectura de los colombianos, que estaba en menos de 2 libros al año. Los niños son los que hoy dan ejemplo, pues ellos entre los 5 y los 11 años están leyendo más de 5 libros al año y lo hacen, entre otros lugares, en las 243 nuevas bibliotecas públicas que construimos o modernizamos en este gobierno. El derecho a la salud. El sistema de salud en Colombia estaba sumido en una profunda crisis y dedicamos estos años a trabajar en su recuperación. Subsisten muchos problemas y deficiencias, es cierto, pero hay progresos destacables. Alcanzamos la cobertura universal, consagramos la salud como un derecho fundamental, unificamos el plan obligatorio de salud para que no haya más pacientes de primera o segunda categoría. Tenemos hoy la cifra de embarazo adolescente más baja de los últimos 20 años. La mortalidad infantil tuvo en los últimos 5 años el mayor descenso en lo que va del siglo. Regulamos el precio de más de 2.600 medicamentos y avanzamos en el saneamiento financiero del sector. Hay que hacer mucho más, por supuesto. El reto continúa, por ejemplo, para reducir los costos del sistema, para seguir erradicando la corrupción que tanto lo ha golpeado y para mejorar la gestión, la calidad y la oportunidad del servicio. El derecho a una vivienda digna. Nos vamos con la inmensa satisfacción de que en estos años 1.800.000 familias
lograron el sueño de tener vivienda propia, reduciendo el déficit habitacional a casi la mitad. De esas familias, al menos 1 millón contaron con el apoyo del gobierno, incluidas, por supuesto, las 275.000 viviendas totalmente gratis en los centros urbanos y en el campo. Por supuesto, un factor clave en la calidad de un hogar es que tenga los servicios públicos básicos. Y en estos 8 años, 6.800.000 colombianos que no tenían acceso a agua potable, 7.400.000 compatriotas que no contaban con alcantarillado y 3.400.000 hogares que no tenían gas natural domiciliario, los recibieron por primera vez. El derecho tan importante que espero que los colombianos lo sigan reclamando cada vez más, a gozar de un medio ambiente sano. Colombia es hoy reconocida como un país que se destaca por su política ambiental y por la protección de sus recursos naturales. Miren esto, mientras en el año 2010 teníamos cerca de 13,5 millones de hectáreas en áreas protegidas, hoy dejamos 43 millones, un área superior a Alemania o al Japón, sumando todos los páramos del país, verdaderas fábricas de agua que antes nadie cuidaba, los humedales declarados como zonas Ramsar y las zonas especiales de la Amazonía declaradas reserva forestal. Hace unos días volvimos a ampliar el área protegida del maravilloso Parque Natural de Chiribiquete, que acaba de ser declarado Patrimonio Mixto de la Humanidad por la UNESCO. Subsisten problemas, por supuesto, que hay que enfrentar. La deforestación aumentó el año pasado, sobre todo en la región amazónica, y debemos combatirla para que nuestro país siga siendo potencia ecológica. Y hace un mes, precisamente, definimos nuestra frontera agrícola, estableciendo un área de vocación agropecuaria de 40 millones de hectáreas y salvaguardando más de 60 millones de hectáreas de bosques naturales. Así protegemos mejor nuestros ecosistemas y podemos tener una política agraria más sostenible y más eficiente. El derecho a la recreación y al deporte. ¿Cuánto hemos hecho en este campo y cuánto lo hemos disfrutado los colombianos? Anoche inauguramos los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, en su ciudad, señor presidente, con el talento de Shakira y en medio de la fiesta y el orgullo de nuestra zona Caribe y del país. Colombia se convirtió en potencia deportiva regional, con campeones de talla mundial en muchas disciplinas. Nuestros atletas batieron récord de medallas en las Olimpiadas de Londres y de Río. Ganaron por primera vez y 2 veces los Juegos Bolivarianos y los Juegos Suramericanos. A eso se suman los últimos triunfos en patinaje, en tenis, en squash, e incluye a los excluidos. También se mejoraron las condiciones laborales del servicio doméstico, de las madres comunitarias y restitución de tierras. Antes de iniciar el proceso de paz, cuando apenas comenzaba mi primer periodo, muchos de ustedes aprobaron de las recias tormentas que nos afectaron en marcha. Pero me voy con la satisfacción de haber realizado una verdadera revolución en materia de vías e infraestructura y de haber reducido el enorme rezago que teníamos. Colombia es hoy también un actor relevante y reconocido en el panorama internacional. Somos socios fundadores de la Alianza del Pacífico, el proceso de integración más exitoso de América Latina. La próxima semana tendremos la cumbre presidencial en México.
Propusimos y promovimos los objetivos de desarrollo sostenible que se convirtieron en la agenda mundial para el año 2030 y nos convertimos en protagonistas en la lucha contra el cambio climático. Los colombianos que antes éramos vistos con recelo en los controles migratorios del mundo, ahora podemos entrar sin visa a 91 países, cuando hasta hace poco nos imponían este humillante requisito incluso en las más pequeñas islas del Caribe. Es el fruto de una política exterior proactiva, responsable, seria. Y frente al diferendo con Nicaragua, hicimos todo lo que se podía hacer. Nos defendimos con todos los argumentos, con todos los procedimientos que estaban a nuestra disposición. Y dejamos sentadas las bases para que el próximo gobierno siga defendiendo los intereses de los colombianos de las absurdas pretensiones de ese país. Y nos duele y nos sigue doliendo Venezuela. Condenamos una vez más ese régimen oprobioso que ha producido tanta miseria. Y somos solidarios con el pueblo venezolano que tanto está sufriendo. A nuestros hermanos venezolanos que han buscado refugio en nuestro suelo, los hemos recibido con generosidad, pero de forma ordenada y controlada. Colombia debe seguir a la vanguardia regional e internacional para lograr el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Y con la misma vehemencia debemos rechazar lo que sucede, lo que está sucediendo en Nicaragua. Y hay una lucha que hemos librado y que debemos seguir dando en las esferas públicas y privadas, la lucha contra la corrupción. La corrupción ha sido históricamente un freno para el desarrollo de Colombia y de muchas naciones. Y creamos normas e iniciativas para combatirla, como la Agencia Colombia Compra Eficiente, el Estatuto Anticorrupción que ya mencioné, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Antisoborno, la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, la implementación de los pliegos tipo para erradicar las adjudicaciones amañadas en las licitaciones. Pero no podemos llamarnos a engaño. Los corruptos siguen haciendo de las suyas, siguen siendo un cáncer de la sociedad y debemos mantener y redoblar esta cruzada por la integridad. Queridos colombianos, apreciados congresistas, como todo gobernante, he hecho lo que estuvo a mi alcance, con aciertos y también con equivocaciones, para mejorar la calidad de vida de nuestra población. 4 logros a los que me referí antes: el fin del conflicto con las FARC, la creación de millones de empleos, el progreso en la equidad gracias a la disminución de la pobreza y la desigualdad y los avances en educación, me producen especial satisfacción. Este ha sido el resultado de un trabajo en equipo con el Congreso, con las Cortes, con las instituciones del Estado, con más de 1 millón de servidores públicos, con los empresarios, con los ciudadanos que contribuyeron a acercarnos a esa visión de ser una Colombia en paz, con más equidad y mejor educada. Quedan grandes retos, queda siempre mucho por hacer, y mis deseos más fervorosos son que el gobierno del presidente electo, Iván Duque, y este nuevo Congreso tengan éxito y sigan llevando nuestra nave hacia el puerto del progreso, la justicia social y la paz. Mi recomendación a ustedes, mi humilde recomendación a ustedes, señores congresistas, y a los colombianos, es que construyan los comunes denominadores, los acuerdos mínimos que necesita toda democracia para ser gobernable. Que impere la moderación sobre la polarización.
esa moderación que Sócrates definía como la antítesis de los extremos, esa moderación que Platón consideraba como virtud cardinal de la República, esa moderación que el padre de la democracia americana, George Washington, calificó como indispensable para evitar los extremos autoritarios y el populismo. Y una última petición: recordemos las palabras que nuestro propio padre de la patria pronunció en el Congreso de Angostura y que vienen como anillo al dedo casi 200 años más tarde. Todas nuestras facultades morales no serán bastantes si no fundimos la masa del pueblo en un todo. La composición del gobierno en un todo. La legislación en un todo. Y el espíritu nacional en un todo. Unidad, unidad, unidad debe ser nuestra divisa. Eso les pido: moderación y unidad. Este humilde servidor se despide con gratitud, con mucha gratitud, por haber tenido el inmenso honor de servirle al país. Regreso con alegría a mi condición de simple ciudadano, retirado de la política, pero siempre dispuesto a acompañar todo lo que favorezca a nuestra nación y a la paz del mundo. Y con la esperanza de que nuestra querida Colombia continúe avanzando, superando sus desafíos y consolidando la paz, declaro oficialmente instalada la legislatura del Congreso de la República para el periodo 2018-2019. Muchas gracias.